En casi todos los hospitales del mundo circulan historias sobre apariciones, sonidos extraños o presencias imposibles de explicar. Sin embargo, hay una que se repite con sorprendente frecuencia: la figura de una niña pequeña que aparece en los pasillos durante la madrugada. Algunos la describen como una paciente con bata blanca. Otros aseguran que viste un simple camisón, y hay quienes dicen que lleva un muñeco en sus brazos. Siempre parece estar sola, caminando en silencio por corredores oscuros o iluminados por la tenue luz de las lámparas de emergencia. Pero la historia empezó a repetirse en distintas ciudades, con testigos que nunca se conocieron entre sí y que coincidían en detalles inquietantes. La niña nunca hablaba, nunca corría, y desaparecía de manera repentina cuando alguien intentaba acercarse. En la ciudad de Chicago, un guardia de seguridad contó en 1972 que la vio en varias ocasiones. Una madrugada, mientras realizaba su ronda, notó que una niña de unos 8 años caminaba descalza por un pasillo del quinto piso. Pensando que se trataba de la hija de algún paciente, la siguió para llevarla de regreso a su habitación. Sin embargo, al doblar una esquina, la figura se desvaneció frente a sus ojos. Revisó las cámaras de seguridad de esa noche, y aunque no apareció la niña, sí se registró una sombra pequeña avanzando en la misma dirección. Con el paso de los años, la historia comenzó a expandirse hacia otros países. En México, médicos residentes de hospitales antiguos afirmaban escuchar risas de niña en las madrugadas, sobre todo en los pisos más viejos, donde ya no se atendía a pacientes. En España, enfermeras de un hospital de Madrid contaron que la niña se aparecía antes de la muerte de algunos pacientes, como si fuera una especie de presagio. Lo que hace aún más perturbadora la leyenda es que, en ocasiones, los pacientes internados también aseguran haberla visto. Algunos describen que la pequeña se asomaba a sus habitaciones, permanecía en silencio observándolos y luego desaparecía sin dejar rastro. Varios de esos pacientes fallecieron horas después, lo que alimentó la creencia de que la niña es una mensajera de la muerte. El personal de limpieza, acostumbrado a recorrer los pasillos vacíos, también ha sido protagonista de numerosos testimonios. Una trabajadora en Argentina contó que, mientras trapeaba un corredor, vio a lo lejos a la niña con un vestido blanco manchado de algo oscuro. La siguió, pensando que se trataba de una travesura infantil, pero al llegar al final del pasillo, solo encontró una pared. Sin embargo, en el suelo quedaron marcadas pequeñas huellas de pies descalzos que se desvanecieron minutos después. Los escépticos creen que estas apariciones son producto del agotamiento físico y psicológico del personal de salud, que suele enfrentar largas jornadas nocturnas en ambientes cargados de tensión. Según ellos, las alucinaciones visuales y auditivas son comunes en esas condiciones. Pero los creyentes aseguran que hay demasiados testimonios coincidentes como para reducirlo todo a la sugestión. Con el paso de los años, la figura de la niña se transformó en una especie de mito urbano entre el personal médico. Algunos hospitales incluso incluyeron en sus cursos de inducción anécdotas sobre la paciente fantasma, como una forma de advertir a los nuevos trabajadores de lo que podrían escuchar o ver durante las guardias nocturnas. En un foro de Internet de 2007, un usuario que afirmaba ser enfermero en Texas contó que vio a la niña en 3 ocasiones diferentes. La primera vez, pensó que era una paciente que se había levantado sola de su cama. La segunda vez, cuando intentó hablarle, la figura se desvaneció en el aire. Y la tercera vez, juró que la escuchó susurrar su nombre. Desde entonces, cada vez que estaba de turno, llevaba un crucifijo en el bolsillo. En Chile, una médica relató que vio a la niña en una sala de emergencias.
La pequeña estaba parada en la puerta, observando a un paciente que agonizaba. La doctora intentó acercarse, pero en un parpadeo ya no había nadie allí. El paciente murió minutos después. Para ella no fue casualidad. La presencia de la niña estaba directamente vinculada a la muerte. Uno de los relatos más perturbadores provino de Colombia en 2015. Un grupo de estudiantes de medicina estaba realizando prácticas nocturnas en un hospital universitario. Mientras revisaban historiales clínicos, escucharon risas de niña en el pasillo. Salieron para ver quién era, pero el corredor estaba vacío. Sin embargo, en el suelo encontraron huellas pequeñas de pies descalzos marcadas en el polvo. Las siguieron hasta una puerta cerrada. Una morgue infantil en desuso desde hacía más de 20 años. Las historias no terminan allí. En República Dominicana, varios trabajadores del área de pediatría aseguran que la niña se aparece con más frecuencia en las noches de tormenta. Dicen que su silueta se refleja en las ventanas, como si caminara en el piso contrario, aunque el edificio solo tiene un nivel. Algunos creen que es el espíritu de una paciente que murió por negligencia médica, y que su aparición es un recordatorio de que la inocencia no debería pagar el precio de los errores humanos. En foros de Internet circulan decenas de fotografías supuestamente tomadas dentro de hospitales abandonados. En ellas se ven figuras infantiles borrosas, siluetas que parecen mirar desde el final de un pasillo oscuro, o reflejos en cristales que no coinciden con la posición de los presentes. Muchos piensan que son montajes, pero otros sostienen que son pruebas de una presencia real. El debate nunca termina, y cada historia alimenta el miedo colectivo. Lo más inquietante es que hay testimonios de pacientes que, estando internados, relatan haber visto a la niña antes de morir. En algunos casos, los familiares cuentan que los enfermos describieron a una niña de blanco parada en la habitación, mirándolos con calma. Poco después, fallecieron. Esto ha llevado a pensar que la niña no solo camina por los pasillos, sino que también entra en las habitaciones para acompañar en los últimos momentos. Los investigadores de lo paranormal sostienen que la niña es una especie de psicopompo, una figura encargada de guiar a las almas al otro lado. No es necesariamente malvada, pero su sola presencia aterroriza porque anuncia lo inevitable, la muerte. De alguna manera, encarna la vulnerabilidad humana en su estado más puro. En 2020, en plena pandemia, varios enfermeros en hospitales improvisados afirmaron haberla visto. En medio del caos y la sobrecarga de trabajo, más de uno contó que, a las 3 de la mañana, mientras los pacientes luchaban por respirar, la figura de una niña recorría los pasillos vacíos. Algunos lo interpretaron como una alucinación producto del estrés extremo, pero otros juraron que fue real. Incluso hay videos donde se aprecia una sombra pequeña cruzando rápidamente frente a las cámaras de seguridad. Hoy en día, la leyenda sigue creciendo gracias a Internet y redes sociales. Cada testimonio se comparte miles de veces, cada fotografía se analiza con lupa, y cada video suma más creyentes. Lo que comenzó como rumores aislados se ha convertido en un fenómeno global que conecta a médicos, enfermeras, pacientes y curiosos en torno a una misma pregunta. ¿Quién es realmente la niña que camina en los pasillos del hospital de madrugada? Algunos creen que se trata de un espíritu único, una niña real que murió y quedó atrapada para siempre en los hospitales. Otros piensan que es una manifestación colectiva, un eco de todas las muertes infantiles ocurridas en esos lugares. Sea cual sea la explicación, el mito se ha convertido en parte del folclore moderno del terror. La próxima vez que visites un hospital, presta atención al silencio de la madrugada. Tal vez escuches pasos pequeños en un pasillo vacío. Tal vez sientas la mirada de alguien que no debería estar allí. Y si tienes la mala suerte de encontrarte con la niña, recuerda lo que dicen quienes han sobrevivido a su aparición. No intentes seguirla, no intentes hablarle, porque quizá no regrese sola de donde viene.